Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 16 de Claro. Con el apagón analógico y el encendido digital, estamos en el 16 por todos lados, canal 16. Gracias, qué privilegio es que están con nosotros a través del canal Noticias 16 y por supuesto a través del canal 85 que también va a ser modificado en los próximos días. Vamos para abajo, más para abajo, para que usted también nos encuentre. Así que estamos muy contentos con esta reubicación porque muchas veces la gente nos preguntaba ¿en qué canal? En el 16 de Altí, en el 18, ahora estamos en el 16 y el 85 no le cojan mucho gusto porque va para otro también más para abajo, con esta reubicación de número de canales. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024. Gracias a los que se suscriben a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, a través del 16 y del 85. Gracias por suscribirse. Quiero disculparme porque la noche de anoche no hice programa, no estuve aquí porque estaba en el lanzamiento de Panorama FM. El hermano canal 32, donde yo tengo un programa al mediodía junto con Domingo Bautista y mi querido hermano Alfredo de la Cruz, ha lanzado también una emisora, la 96.9, que ahora se llama Panorama FM. Y dentro de su parrilla programática, de 3 a 5, se ha creado un espacio que se llama Panorama de la Tarde, en el que estaré yo todos los días de 3 a 5 de la tarde. O sea que en adición a nuestro programa de 12 a 2 por el canal 32, en adición al programa este programa, esta hora con Obniel Ramírez, de 8 a 9 por el 16 y por el 85, también estaremos en la radio por 96.9 FM, Panorama FM. Allí estaré con un equipo amplio, diverso, de jóvenes buenos de la comunicación. Nos acompañará Anabel Alberto, nos acompañará Delvis Lanfranco, nos acompañará Javier Ubiera, Simón Rodríguez, un grupo de jóvenes talentos. De 5 a 7 habrá otro Panorama de la Tarde también con otro equipo. Y en las mañanas, el Panorama de la Mañana, que empieza a las 7 de la mañana con el comentario de Ricardo Nieves, y luego viene Elvin Castillo, Alfredo de la Cruz, Danira Caminero, Nilda, olvidé el apellido de ella, pero Nilda, y viene también John García en el Panorama de la Mañana. A las 2 de la tarde, Domingo Páez y Héctor Guerrero Heredia estarán con el Panorama del Pueblo. Una conversación de 2 a 3 de la tarde con el pueblo llano. El pueblo llamará, ellos analizarán temas, pero principalmente para que la gente pueda pues tener contacto. Por eso, la noche de anoche no estuve en el programa porque estábamos en la presentación en el Hotel Intercontinental y quiero aprovechar a todas las autoridades, todos los que fueron a apoyar este pulmón de la democracia. Mientras más programas, mientras más emisoras, mientras más canales donde se puedan decir las cosas como son, mucho mejor es para las situaciones que vive el pueblo dominicano. Así que ya saben, a partir del lunes, Panorama FM con toda su parrilla, yo estaré, si Dios lo permite, de 3 a 5 de la tarde en el Panorama de la Tarde con esos compañeros. Así que ya saben. Miren, amigos míos, sin duda alguna, nosotros nos sentimos felices en países como el nuestro porque hemos llegado a tener nada más y nada menos que democracia. ¿Qué es la democracia? Donde gobierna la mayoría sobre las minorías. República Dominicana duró 30 años, 31 años gobernado por un dictador.
Y durante esos años de dictadura, la gente recuerda lo que pasó, por ejemplo, con el caso de las hermanas Mirabal. Cada vez que se habla de Trujillo siempre se asocia el tema de las hermanas Mirabal, el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Pero también la gente recuerda el constreñimiento y las dificultades que imperó en el gobierno de Trujillo. Todavía hay rasgos y temores del trujillismo. Por eso usted ve que la gente, hasta cuando va a decir algo, ten cuidado, ese secretismo que hay aquí es porque todavía nos toca lo que fue el trujillismo en República Dominicana. Por eso, lo mejor que tenemos es la democracia, y la democracia hay que cuidarla. Después de la muerte de Trujillo tuvimos gobiernos autoritarios, como fue el gobierno de Balaguer, los famosos 12 años. ¿Y qué decir de esos 12 años? ¿Qué le llega a la mente cuando yo le hablo, por ejemplo, del nombre de Amaury Germán Aristi, los palmeros? ¿Qué le llega a la mente cuando yo le hablo de Amín Abel, de Gregorio García Castro, Goyito, de Orlando Martínez y de los 10 años, aparte de la corrupción, de que se detenía en la puerta del despacho del presidente, que hizo 300 nuevos ricos de la corrupción? También recordamos el nombre de Narciso González, Narcisazo, profesor universitario, aún desaparecido. Esas cosas nos ayudan a entender que hay que cuidar la democracia. Pero hay un tema, mis queridos amigos. Yo he dicho en múltiples ocasiones que no hay democracia sin demócratas. No existe democracia sin demócratas. Y no existe democracia sin demócratas y sin partidos políticos. Partidos políticos oficialistas y partidos políticos de la oposición. Pero ¿qué está pasando en la República Dominicana? En la República Dominicana hay un gran problema porque los partidos políticos oficialistas y de oposición han perdido de vista la importancia de cuidar la democracia. En el caso de los partidos que llegan al gobierno, se corrompen a un punto tal que la población después no quiere ni verlo cerca. El PLD duró 20 años administrando el Estado Dominicano, 16 de esos años de manera continua, 8 de Leonel, 8 de Danilo. Y esos tantos años en el poder hizo que se creara un resquebrajamiento de la imagen de ese partido que, como dicen algunos, sus defectos tapan sus virtudes. ¿Todo lo que hizo el PLD fue malo? No, eso es imposible. El PLD, tanto en los gobiernos de Leonel como en el de Danilo, hizo muchas cosas buenas. Construyeron túneles elevados, construyeron, ¿cómo se llama lo que hacía Danilo? Algunas visitas sorpresa que fueron buenas, remodelaron hospitales, hicieron algunas cosas buenas, crearon leyes. ¿Pero qué pasó? La percepción y el comportamiento corrupto hizo que la gente olvidara las cosas buenas que hicieron y se centraran en todos esos elementos que los señalaban. Y por tanto, la población fue militantemente a votar en contra del PLD. Pero ya en la República Dominicana, producto de que los partidos políticos no han entendido que tienen que revisarse, nosotros hemos perdido algunos de los principales partidos políticos del sistema. ¿Dónde está el Partido Reformista Social Cristiano? Desapareció. Un partido que debió ser un partido fuerte del sistema. ¿Por qué? Porque gobernó 22 años el país. Tiene experiencia de Estado, cometió errores, pero tiene virtudes. ¿Qué pasó con el Partido Revolucionario Dominicano de Peña Gómez, el del hacho prendido? Aquel que convocaba las manifestaciones
en el puente de la 17 y lo llenaba. Desapareció. En las elecciones pasadas, en manos de Miguel Vargas no llegó ni siquiera al 1%. ¿Qué pasó con el Partido Revolucionario Independiente, el PRI de Jacobo, el que hacía esta seña, que llegó incluso a ser antagónico con el PRD, a sacarse chispa, como dicen? Quedó en la mano de un tigueraje. ¿Y qué ha sucedido al ver todas esas cosas? Que la gente ha ido perdiendo la fe en la democracia, en los demócratas y en los partidos políticos. ¿Y qué dice la gente? Todos los partidos son iguales, todos los políticos son ladrones y habladores. ¿Por qué? Porque la clase política no se ha detenido a darle una muestra distinta a la población. Pero hoy yo me quiero concentrar específicamente en dos partidos. El PRM, el partido gobernante, y la Fuerza del Pueblo, el principal partido de oposición. Y voy a incluir hasta el PLD, 3 en vez de 2. Como estamos en Black Friday, vamos a hablar de 3 en vez de 2. Miren, vamos a empezar por el PRM. El PRM llegó a la administración del Estado bajo un discurso de ser diferentes. Y criticaban todo. Cuando eran oposición, hacían oposición. Porque criticaban todo ahí, arriba. Son ladrones, son estos, son lo otro, los PLDistas. Y la gente se le fue metiendo en el oído y en el cerebro eso. Porque desde el año 2004, que el PRM, que era PRD, salió del Estado, hasta el año 2020 tenía un solo cassette. Los primeros años estaba tratando de limpiar su imagen del pésimo gobierno de Hipólito, el peor gobierno de la historia republicana. Pero después que lo limpió, incluso Hipólito casi gana las elecciones en el año 2012. Y desde el 12 en adelante empezaron a vender la palabra cambio. Que yo escuché a Abinader, siendo candidato vicepresidencial de Hipólito en el año 2012, hablar de esa palabra, el cambio. Y mercadológicamente, eso se le metió en la psiquis al consumidor político. En el año 2016 van por primera vez con el PRM, que era el PRD, dividido, y pierden las elecciones. Pero en el año 2020 ganan las elecciones. La gente, muchos desmemoriados, olvidaron los orígenes del PRM, que venía del PRD, que decían ser modernos, pero tenían a Hipólito, a Milagro y a todo lo que destruyeron el antiguo PRD. Por lo tanto, usted cambia de casas o de casa, pero no cambia de mañas. Eso le pasó a ellos. Ahora han estado en el poder, pero ¿qué ha sucedido? Todo el discurso que tenían en la oposición, ese discurso se ha ido a la porra, como uno dice. ¿Por qué? Porque todo el discurso anticorrupción, todo el discurso de transparencia, todo el discurso de la impunidad, todo ese discurso se fue por el inodoro. Con la cantidad de funcionarios involucrados en casos de corrupción, se ha caído el discurso. Y por tanto, la gente le ha ido perdiendo el respeto. Pero no solo era el discurso anticorrupción, también estamos hablando de que en la oposición ellos decían tener las soluciones a los problemas. ¿Pero qué ha pasado? Se resolvieron los problemas con el servicio de salud. Los hospitales han colapsado. Yo recuerdo que el actual director del Servicio Nacional de Salud, el señor Mario Lama, tenía un programa de radio con un grupo de médicos y él todos los días decía tener la solución al problema hospitalario. Y criticaba y decía y esto. ¿Qué pasó? Lo designaron como director de Servicio Nacional de Salud, que es el gerente de todos los hospitales. ¿Cuál es el resultado? Los hospitales son un desastre.
Dos, ¿qué ha sucedido con el Ministerio de Obras Públicas, que era cuestionado por corrupción y hasta porque lo dirigían personas que no eran ingenieros, como era el caso de Gonzalo? Este ministro es ingeniero y es un incompetente y la corrupción que hay es a granel. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Yo hice un comentario, creo que fue antes de ayer, no, bueno, no recuerdo, creo que fue antes de ayer, Alba, acerca de la autopista Duarte. La cantidad de personas que me han llamado y me han escrito para darme las gracias por colocar este tema en el tintero de lo que ha sucedido con la principal vía de comunicación del país. ¿Ustedes saben cuántos dice él que se ha gastado en la remodelación de la autopista Duarte? 18 mil millones de pesos. Ese tipo tiene que caer preso por esa vaina. Porque eso no aguanta una auditoría ni siquiera visual. Usted que no es ingeniero, cuando usted pasa por esa carretera, usted dice, pero ¿dónde? Este tipo, ¿dónde que ha gastado 18 mil millones? Entonces, en materia de infraestructura, de carreteras, ha pasado peor. 3, seguridad ciudadana. Chu y Faride. Con eso es suficiente. Bueno, con decirle que el debate de la semana ha sido que de la policía se robaron 1 millón de balas. Como dirían los viejos del campo, eso es para uno caerse de nalga. 1 millón de balas se robaron de la policía. Todos esos problemas los hemos visto día a día. Pero ¿qué ha pasado? Y ahí entonces me voy a los otros dos partidos. Me voy a la acera de enfrente. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Hoy yo escuchaba una discusión que yo no sé si reírme o echarme a llorar. Dos dirigentes de la Fuerza del Pueblo se atrevieron a ir a medios de comunicación y a enfrentarse de quién debía ser el candidato presidencial en el 28 de ese partido. Si el papá o el hijo. Leonel o Omar. ¿Usted sabe lo que significa eso? El exdiputado y presidente de la Cámara, el señor Rubén Maldonado, un tipo que aparentemente tiene problemas de inteligencia emocional, para decirlo de alguna forma, fue a un medio en la mañana, a Telemicro, y allí explotó diciendo que el senador de San Juan, Félix Bautista, no debía promover a Omar Fernández porque el que tenía que ser presidente era Leonel. Y después fue a otro programa donde dijo que el señor Bautista estaba promoviendo a Omar porque el gobierno le había pagado. Señores, escuchen, esto es serio, que el gobierno le había pagado para promover a Omar para joder al papá. ¿Usted se imagina en medio, en un escenario donde hay todos esos problemas que yo le dije, seguridad ciudadana, crisis hospitalaria, asfalto de las calles, construcciones desmejoradas, el parque de deportes en el país, los diferentes centros de deporte destruidos? O sea, nosotros necesitamos que los partidos de oposición hagan oposición, y hay con qué hacer oposición para que el pueblo se beneficie. Pero ¿cuál es el problema, mis amigos? Pero la oposición lo que está discutiendo de quién será el candidato, papi o hijo, papi o hijo. Y usted sabe que esa discusión no es a lo loco, porque eso obedece, ¿usted sabe a qué? A las ambiciones particulares de los que están alrededor del papá y del hijo. Note que la discusión no es que el hospital de Yaguate, por ejemplo, el letrero que hay puesto ahí al frente de que lo iban a construir, oye, Alba, se ha borrado 2 veces, se han puesto 2 veces el letrero y no van a hacer el jodido hospital, el traumatológico de Yaguate. 2 veces se ha borrado de tanto tiempo que tiene eso en la mano del bandido de Carlos Bonilla. Señores, pero ustedes saben lo que es eso. Y en vez de la oposición ir allá y ponerse del lado del pueblo yaguatense y decirle, mire, estamos aquí,
reclamando que le construyan su traumatológico. Ellos están discutiendo quién es el candidato. Porque aparentemente alrededor, por ejemplo, de Leonel, se mueven tantos intereses económicos que él no necesita llegar al gobierno para que el entorno viva bien. Ahí hay tipos que no pueden explicar, que con una auditoría visual no pueden explicar su bonanza estando en la oposición. Entonces, muy lejos de detenerse en reclamar los diferentes problemas que tiene la sociedad dominicana, ¿saben a dónde se van? A hablar pendejadas de quién debe o no debe ser el candidato. Señor, usted solo tiene que recorrer el país y se dará cuenta que este pueblo tiene muchos problemas, bastantes, más de los que ustedes presumen. Pero ¿qué sucede? La cúpula de los partidos políticos en República Dominicana vive tan bien. Alba, viven bien. Usted se lo encuentra siempre en los mejores restaurantes, tienen los mejores vehículos. Usted ve en un aeropuerto, ahí van ellos, siempre están de viaje. Porque aquí se ha visto que ser opositor es un buen negocio. Entonces, el partido principal de oposición, la Fuerza del Pueblo, está ahora dividido en nimiedades, en pendejadas, de si papi o hijo debe ser el candidato. Mientras pueblo se lo está llevando el diablo. Por eso, cuando algunas personas me dicen, por ejemplo, O'Neill, tú eres la voz de la oposición, o Alfredo de la Cruz, yo me siento mal, porque los partidos políticos tienen que hacer su trabajo en una democracia real. Los medios tenemos que tramitar las situaciones, las dolencias del pueblo. Ahora, los partidos políticos, que son los que administran poder, tienen que ir y acompañar al pueblo en sus problemas. Se acabaron los apagones aquí. Hay agua potable. Hay seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué está pasando? Que mientras los partidos políticos están divididos entre sus propios intereses económicos al final, ¿qué es eso? El pueblo anda solo. Por eso la Fuerza del Pueblo no ha entendido que su rol de oposición tiene que demostrarlo realmente y no haciendo bulto. El PLD. El PLD acaba de terminar su congreso, un congreso que fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el mal mayor que tiene ese partido se llama Danilo. El problema de ese partido es Danilo. Y una demostración es que siendo el PLD un partido que Danilo gobernó 2 veces, y repito, su gobierno tuvo luces y sombras, va a una contienda interna con Francisco Domínguez Brito, que nunca fue presidente de nada, y Francisco Domínguez Brito le saca un 30 y pico a Danilo. ¿Qué representa ese 30 y pico? Yo estaba en una funeraria el sábado y conversé con una dirigente del PLD. ¿Saben lo que representa? Me decía ella. El descontento de los que no quieren a Danilo como presidente de ese partido. De los que entienden que el culpable de la debacle de ese partido es él. Yo estaba escuchando que un legislador del PLD decía en un medio, Alba, que de 13 diputados que tiene el PLD, 11 están apoyando la candidatura de Juan Ariel Jiménez como candidato presidencial del PLD. ¿Usted cree que a favor de Juan Ariel? No, en contra de Danilo, en contra de Francisco Javier, porque eso representa a aquellos que estaban en el poder por mucho tiempo y que el pueblo los está rechazando. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos tiene que producirse un relevo natural. Pero ¿qué pasa? Los dueños de los partidos políticos no quieren, bajo ninguna circunstancia, entregar el mando. Yo me reí el otro día que le hicieron unas preguntas al expresidente Hipólito Mejía, que ustedes saben que siempre tiene respuestas cantinflescas. Y cuando le preguntaron de que por qué él no producía un relevo natural, que por qué él no se retiraba, y él dijo que Balaguer nunca se retiró. Oigan el ejemplo de él.
Balaguer, que estaba momificado ya con 98 años, listo, todos los políticos tenían la maña de ir a la Máximo Gómez 25 a consultar con Balaguer, que podía ser un hombre de mucha experiencia, pero un hombre ya está diezmado en sus condiciones de salud. O sea, un hombre ya de 98 años, ¿qué carajo puede estar pendiente del diario vivir de un país? Por gran inteligente que sea, la misma edad te va relegando a un segundo plano. Entonces, como los partidos políticos y sus dueños no quieren bajo ninguna circunstancia entregar a un relevo, ¿qué han decidido? Hacerle la vida imposible. Por eso es que usted analiza los diversos partidos. Usted ve, por ejemplo, en el PLD que Danilo se quiere quedar. Usted ve en la Fuerza del Pueblo que hay un grupo que quiere que Leonel se quede y Leonel se quiere quedar. En el PRM hay Andy Hipólito empujando. Si no soy yo, es mi hija, pero soy yo. O sea, un claro indicativo de que ese es parte del problema porque la sociedad dominicana ha ido perdiendo la fe en los partidos políticos. Señores, por eso yo les decía hace algunos días a ustedes que el gran problema del país es que la gente vota en contra de. Aquí no se vota a favor de ninguna propuesta. Las diferentes campañas la ganan acabando a los otros, pero no proponiendo cómo le van a resolver los problemas suyos. Es por eso que 63 años después de la muerte de Trujillo, continuamos luchando con los mismos problemas. Al contrario, ahora son mucho peores. Yo he caminado comunidades, Alba, donde yo pensaba, por ejemplo, que cocinar en leña estaba quitado eso, que ya no, pero eso es más común de lo que usted cree, pero no porque le quieren dar sabor a leña a la comida, no, porque no tienen estufa, porque no tienen un cilindro de gas. ¿Por qué la clase política no se detiene a analizar el fenómeno que ha impactado a la sociedad dominicana de la pobreza, de la marginalidad, de la falta de oportunidad y comenzar a transformar eso? ¿Por qué Costa Rica pudo y nosotros no hemos logrado eso? Señores, nosotros ni siquiera hemos logrado resolver la desgracia y la maldición del analfabetismo. Pero no solo el analfabetismo funcional, no solo el analfabetismo intelectual. Señores, nosotros tenemos toda clase de analfabetismo en la sociedad dominicana, incluso entre profesionales que saben leer, que saben escribir, pero no saben interpretar lo que leen y escriben. A veces solo es suficiente con solo ver la forma en que la gente escribe. Y usted se da cuenta, un profesional a veces, escribiéndole con faltas ortográficas es una señal de hasta qué grado está formado. No esa persona que dice que tiene un título de licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto. Entonces la sociedad dominicana tiene que sacudirse. Yo he dicho, estamos a 3 años y medio, 8 meses, qué sé yo, 9 meses de las elecciones del año 2028. Falta mucho tiempo. Pero ya los partidos políticos están en campaña. El PRM tiene 200 precandidatos. Wellington Arnaud anda construyendo su candidatura presidencial en el PRM. David Collado anda construyendo su candidatura presidencial en el PRM. Yayo San Lobatón anda construyendo su candidatura en el PRM. Carolina Mejía anda construyendo su candidatura en el PRM. ¿Quién se me queda, Alba? Raquel Peña dicen que ese es un gallo del presidente. Anda construyendo su candidatura presidencial. Tony Peña Guava anda construyendo su candidatura presidencial. Guido Gómez Mazara anda construyendo su candidatura presidencial. Y usted se pasa entonces a la Fuerza del Pueblo. Ya le dije que papá e hijo, los grupos lo están proponiendo a los dos. Imagínense esa vaina. Que no, que Omar porque es más joven, porque conecta con la juventud. No, que Leonel, que es un hombre de experiencia. Oigan, ahí tienen dos de la misma casa. En el PLD, Francisco Javier quiere ser presidente.
Juan Ariel Jiménez quiere ser presidente. No, porque Juan Ariel es, ¿cómo se llama? Profesor de Harvard. No, porque Francisco Javier era ministro de turismo, el que impulsó el turismo y vaina y qué sé yo cuánto. Todo eso aspiran. Ahora yo le voy a decir una sola cosa, mis amigos. Yo no he escuchado una propuesta de toda esa gente que aspira. Salvo honradas excepciones, han mencionado cositas. Pero usted no sabe en realidad cuál es la propuesta de cara al año 2022. Pero ya la gente está metida en ese can. No, porque el mío es fulano. Pero ¿por qué el tuyo es fulano? Si el tuyo no te ha presentado, ¿cómo va a resolver tus problemas? Entonces, voy a concluir este primer bloque, antes de ir a la pausa, con una palabra del doctor Peña Gómez, que dijo en una ocasión que aquí se necesitaba una renovación arriba y abajo, de política y de políticos. Hay que cambiar la actitud irresponsable de los votantes que no van a votar o que votan por unos chelitos o por pasión o por una Jumbo o ahora por un chin de sustancias prohibidas. Y hay que cambiar la actitud de los políticos que creen que van a allantar a la gente hablándole embute porque saben que 4 años después le meten otro cuento y la gente de estúpida va y vota, o la otra parte que es peor, se queda en su casa y no vota y hace que los pocos pensantes voten. Porque, señores, la democracia se está desmoronando. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.